Bienvenidos, hermanos y amigos, en esta nueva oportunidad que la Iglesia Bautista Central de Cumaná tiene el gusto, el agrado de hacer un culto para nuestro Dios, para nuestro Creador, para el Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra. Así que queremos invitarle, hermano y amigo, a que juntamente con nosotros alabemos a nuestro Señor. Queremos glorificar su nombre. Queremos darle gracias por lo bueno que Él es, por lo maravilloso que Él es, por todo lo bondadoso que ha sido y que es y que seguirá siendo con nosotros. Queremos también leer la palabra del Señor y queremos escuchar su palabra. Queremos que el Señor nos hable en este día, que nos diga qué quiere de nuestras vidas. Así que yo le invito a que usted participe juntamente con nosotros y que alabemos juntos a nuestro Dios. Vamos a continuar con una lectura bíblica. Les invito a que busquen en la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que se consigue en el Nuevo Testamento. Busquemos en el capítulo 2, versos del 8 al verso 10. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Damos gracias a Dios por esta lectura, porque tiene un principio fundamental para todo hijo del Señor. Somos salvos por fe, y eso es por gracia, porque a Dios le ha placido que así sea, no por obra, para que ninguno de nosotros, como dice su santa palabra, se gloríe. Le invito a que oremos juntos a nuestro Dios para dar inicio a este culto. Señor, te damos gracias en este día por tu bondad, por lo bueno que eres, porque nos ayudas, porque estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque la salvación que nos has dado es un regalo tuyo para nosotros, que no merecemos, pero a usted le ha placido, Señor, dárnoslos. Te damos gracias, Señor, por la cantidad de hermanos, por los miles de hermanos, por los millones de hermanos que juntamente con nosotros pueden alabarte y glorificarte en el mundo entero. Sabemos que en cualquier parte de este planeta hay un grupo, hay un hermano que también te alaba y que también te glorifica. Por eso te damos gracias, Señor, por tu iglesia universal, que está presente en todos los lugares de este planeta, Señor. Te pedimos que usted bendiga esta actividad que realizamos para ti. Bendice la vida, Señor, de cada hermano y de cada amigo que en este momento está conectado también con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación disponibles, Señor, en las redes. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Ahora les invito a un cántico. Lleva por nombre Me Deleito. Y disfrútelo y cante también a su Señor, juntamente con el grupo de alabanza de la iglesia. Dios le bendiga. Me deleito en tu
Bueno, espero que hayamos disfrutado este cántico y ahora quiero invitarles a que escuchemos la palabra del Señor. En esta oportunidad, el expositor será nuestro hermano Reggie Coronado y nos va a hablar de un pasaje en el libro de los Hechos. El hermano, como en anteriores oportunidades, viene desarrollando un tema que está centrado en la vida de la iglesia primitiva, dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Dios les bendiga, escuchemos la palabra de Dios y disfrutemos de ella. Bienvenidos sean todos una vez más para seguir gozándonos en la presencia del Señor. En este caso, en este momento, en la meditación de la palabra. Nos hemos gozado en hablar con el Señor, nos hemos gozado en cantarle a nuestro Dios. Ahora vamos con la meditación de la palabra, el pan que el Señor tiene para nosotros hoy, para usted y para mí, para cada uno de los que hoy escuchamos. Hoy meditamos en esto. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en estos tiempos de refrigerio, de gozo en el Señor. Bien, hermanos y amigos, los últimos encuentros hemos estado hablando de Hechos 2, hemos estado hablando de Pentecostés, ese momento en el que el Espíritu Santo descendió como Jesús lo había prometido y selló a la iglesia, por lo cual los apóstoles, los que estaban presentes, los hermanos que estaban presentes, comenzaron a hablar de las maravillas del Señor y Pedro, tomando la batuta en este caso, predicó el evangelio a los asistentes, hablándoles hemos visto que habló de Jesús fue aprobado en vida, lo cual se manifestó con señales y prodigios, cosas que realmente ellos entendían, ellos sabían que venían de Dios. Hablamos de cómo Dios había planificado que Jesús fuera sacrificado en la cruz como un cordero santo. Hablamos también de cómo el hombre fue el encargado, por su maldad, fue y mató, crucificó a Jesús. Y estamos hablando ahora de que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Dios lo levantó y la muerte no podía retenerlo porque Él es el autor de la vida. Seguimos estudiando este pasaje, pero antes de continuar, quiero que oremos. Acompáñame a orar, a pedir la dirección del Señor, para que el mensaje llegue a los corazones de cada uno de los que hoy escuchan, tanto de usted como de los otros que escuchan, y por supuesto de mí, que lo estoy diciendo, pero primeramente estas palabras son para mí. Acompáñame a orar. Padre, Señor, gracias por tu inmenso amor, tu inmensa bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, por salvarnos, por llamarnos. Gracias por este nuevo día. Gracias por cada día que nos has cuidado. Tú has estado pendiente de nosotros, Dios, mejor que nosotros mismos. Muchas gracias. Te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos a través de esta emisión y te pedimos, te rogamos, que a cada uno nos hables, que a cada uno nos enseñes a entender qué quieres para nosotros y que la palabra que hoy sea dicha se guarde en nosotros y sea un fundamento para que sigamos viviendo, luchando, gozándonos en tu presencia. Enséñanos hoy más, Dios, acerca de la resurrección de Jesús y de cómo esto afecta nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía entonces que seguimos estudiando el sermón que predicó Pedro en Pentecostés, allá en Hechos 2. Recuerden que Pentecostés era una fiesta donde los israelitas estaban obligados a venir y ellos traían de lo primero de sus cosechas. En esta fiesta asistían muchas personas, incluso llegaban a haber más personas que las que venían en la misma Pascua. Y
venían pues israelitas no solamente de la nación, del terreno de Israel, sino de diversas partes del mundo. En Hechos 2 vemos cómo los que hablan dicen que vienen de Europa, de África y de Asia también. Los tres continentes conocidos para el momento. Entonces, ellos vienen a la fiesta de Pentecostés hace apenas 50 días que Jesús fue asesinado y crucificado, y a los pocos días, a los 3 días, recuerden que Jesús fallece el viernes en la tarde y resucita el domingo en la mañana. Ellos entonces comienzan a escuchar de que Jesús resucitó, pero habían otros diciendo que no había resucitado. De hecho, la primera mentira que se dijo al respecto era que Jesús no resucitó, sino que su cuerpo fue robado. Bueno, pero eso pasó hace 50 días, la muerte de Jesús. Por lo tanto, todo esto todavía está en la memoria de estas personas, porque de hecho, muchos de los asistentes a Pentecostés también estuvieron en la Pascua y también fueron de los que apoyaron la muerte de Jesús, los que pidieron que entregaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Ellos están conscientes de esto. Esas personas en su momento pensaron, como dice Isaías 53, que Dios había castigado a Jesús porque él era muy blasfemo. En ese momento no lograron verlo, aunque tenían los milagros, tenían tantas cosas enfrente, no lograron ver que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Así que apoyaron allá, pensaron que Jesús era un blasfemo, pero ahora están acá y escuchan como un viento recio, un sonido muy fuerte, inunda la casa donde están los discípulos de Jesús, en la cual dice en Hechos 1 que había como alrededor de 120 hermanos, entre hombres y mujeres, y los asistentes, estos judíos, escuchan el ruido, asisten a ver y se consiguen con que las personas están hablando en diversidad de lenguas no israelitas. Si usted lee, usted va a ver cómo cada uno de estos continentes que les dije, cada uno los escucha hablando en sus propias lenguas. Están asombrados. ¿Y qué está pasando aquí? Algunos insensatos dicen están borrachos, pero estos que son más sabios al parecer, dicen no. O sea, Pedro les dice, no pueden estar borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Y ellos dicen, verdaderamente, pero más allá de que están hablando en otras lenguas, o sea, es que, ¿cómo está hablando en mi lengua? Esas personas que son del vulgo, sin estudios, galileos. Y además están hablando de las maravillas de Dios, no están hablando de cualquier cosa, están hablando en idiomas comprensibles, extraños para ellos, pero idiomas comprensibles acerca de las maravillas de Dios. Realmente es algo sobrenatural lo que pasó en ese momento y estos asistentes lo entienden y lo ven. Están impresionados. Pero, ¿qué significa esto? Gracias a Dios, vemos que Pedro tomó la batuta. Y Pedro citó algo muy interesante. Lo leemos, vamos a leer Hechos 2, 29 al 32. Dice así: Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es muy interesante y para los judíos más aún. Usted sabe que en un juicio siempre el veredicto se toma basado en los testimonios. Yo planteo, yo digo, yo lo veo así, hay dos tipos de testimonios. El testimonio hablado de las personas y el testimonio hablado por los objetos y circunstancias. Lo que llamamos normalmente las evidencias. Pero aún así esas evidencias dan testimonio de lo que pasó. Ahora, ¿por qué Pedro dice somos testigos? ¿Qué relevancia tenía eso?
Pues para los judíos, ellos en su misma ley, ellos necesitan testigos para creer que lo que se está afirmando sea cierto. Si vemos Deuteronomio 17:6, dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ve? Por el dicho de 2 o 3. Hace falta testigos. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Una vez más, Dios haciendo énfasis en que no por una sola persona se podría acusar a alguien, tendría que ser por al menos 2 o 3. El mismo Jesús, en Juan 8:17, él vuelve a citar y él dice, el testimonio de 2 es verdadero. Jesús dice, yo doy testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí. 2. Por esa misma necesidad, también, o sea, porque era necesario tener testigos para acusar a alguien, ya hemos visto en anterioridad cómo cuando iban a acusar a Jesús, cuando el hombre quería matar a Jesús, buscaron testigos falsos, porque no podían acusarlo si no había testigos. En Mateo 26:60 dice eso. Buscaron testigos falsos para condenar a Jesús. Entonces, para los israelitas era bastante importante que hubiera testigos. Ahora, ¿cuántos testigos había en este momento que estuvieran hablando de la resurrección de Jesús? Es bastante interesante. Pedro dice, todos nosotros somos testigos. Y yo quiero que hoy veamos testigos que los asistentes pudieron notar y presenciar acerca de la veracidad de lo que se estaba diciendo, y otros testigos que ellos en el momento tal vez no supieron ver, pero por la escritura del Nuevo Testamento, nosotros hoy podemos ver. O sea, hubo más testigos, o hay más testigos ahorita, que los que hubo en el tiempo de Pentecostés. Primer testigo que quiero mencionarles, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y lo llenó cumpliendo las profecías. Cuando ellos llegan, consiguen que están hablando en diversidad de idiomas, e idiomas, repito, que los que hablaban no los conocían, pero los que escuchaban sí los conocían. Y están asombrados, ¿cómo es que esta gente está hablando en idiomas que no conocen? Pero están hablando de las maravillas de Dios. Están hablando, repito, en lenguajes comprensibles y están hablando de Dios, están predicando. Oye, esta gente estaba impresionada. Pero aún así no logran entenderlo en un primer momento. Entonces Pedro, dice que Pedro estaba junto a los demás apóstoles. Pedro es el que está hablando, pero están todos. Pedro le cita Joel 2. Y en Joel 2 dice Dios que en los últimos tiempos Él iba a dar de su espíritu. Por eso la gente iba a tener sueños, iba a hablar en idiomas que no conociera, iba a dar profecías, iban a hablar de parte de Dios. Pero le dice, este momento, esta profecía de Joel 2, hoy ustedes están viendo el cumplimiento. Oye, si es verdaderamente se ve, ellos ven que se está dando lo que Joel 2 menciona, entonces el Espíritu de Dios que Dios envió, pues, el que Él prometió en Joel 2, realmente está aquí hoy. Así que el Espíritu Santo, en su venida, está dando testimonio de que el mensaje de ellos es verdadero. Por un lado, el Espíritu Santo. Otro lado, otro testimonio importante, importantísimo, es la Escritura. Porque lo que está sucediendo no sucede de la nada o sin basamento bíblico. Pedro cita el Salmo 16 como una evidencia de que lo que está sucediendo, lo que están proclamando es verdad. ¿Ya? El Espíritu Santo vino a confirmar que nuestro mensaje es cierto. ¿Qué proclamamos nosotros? La resurrección de Cristo. La Escritura confirma que nuestro mensaje es verdadero. David profetizó en Salmo 16 y él dijo, mi alma no verá corrupción y mi alma no quedará en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Es decir, no permitiría que el cuerpo de Jesús se pudriera con el tiempo, como cualquier muerto pasaría. Pero Pedro está citando, recuerden, Salmo 16, y él dice, ustedes saben que ahí está la tumba de David. David falleció, David no resucitó, pero esta palabra se cumplió en Jesús. Así que tenemos el Espíritu Santo dando testimonio de que nuestro mensaje es verdadero. De hecho, Espíritu Santo que Jesús prometió hace 10 días. 10 días antes de Pentecostés. Tenemos la Escritura que confirma que nuestro mensaje es verdadero. La resurrección de Cristo no es un hecho que nos inventamos. Eso está en la Escritura. El Espíritu Santo y la Escritura dan testimonio de que Jesús resucitó. Y otro testigo, si con 2 o 3 testigos se podía incluso condenar a alguien a la muerte con 2 o 3, ¿cuánto más cuando hay 120 discípulos alrededor? No sabemos el número exacto. Y Pedro, en el versículo 32, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. A estos 120, vamos a decir 120, se refería Pedro cuando dijo, todos nosotros somos testigos. Entonces, si con 2 o 3 era suficiente para condenar a muerte a alguien, o para dar por cierto un caso, ¿cuánto más sabiendo que había más de 100 personas que no solamente lo están diciendo, sino que además se están basando en la Escritura y que se nota que están llenos del Espíritu Santo cumpliendo una profecía? Así que los asistentes tenían más que testimonio suficiente para creer que el mensaje era verdadero. Jesús resucitó. Dice aquí, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Somos testigos. Y me asombra, yo me pregunto ¿cómo se habrán sentido ellos cuando recuerdan que ellos apoyaron hace 50 días que mataron a Jesús y ahora están viendo que Dios lo levantó? ¿Cómo se sintieron? Más adelante vemos que esta gente entendió y dice que se sintieron muy dolidos en su corazón y preguntaron, ¿qué podemos hacer? Amigo, si usted hoy no conoce a Cristo, si usted hoy ha tenido una actitud rebelde o en contra de Cristo, aún hoy se le predica el mensaje del Evangelio. Aún hoy usted tiene testigos en la Escritura, el mismo Espíritu Santo, y no solo 120 discípulos, usted tiene millones y millones de testigos alrededor suyo que le dicen Jesucristo es verdadero, Jesucristo resucitó. Como dice un canto, yo sé que Él vive porque Él vive en mí. Qué maravilla, ¿no? Pero, repito, me pongo a pensar cómo se sintieron aquellas personas. Gracias a Dios que reaccionaron y se dieron cuenta de que lo que se lo estaba diciendo era verdad y ellos se convirtieron a Cristo. Dice que en aquel día se convirtieron como 3.000. Hoy no piense si se van a convertir 3.000, de repente sí, gloria a Dios, yo le invito, si ustedes son 3.000 que están viendo y están escuchando, conviértase hoy. Pero no piensen en esos 3.000, piensen en usted. Usted será uno de ellos, no vea aquellos 3.000, vea hacia adentro y diga, pregúntese usted, o más bien, dígase usted, yo hoy quiero ser uno de esos que se convirtieron por el testimonio de los creyentes, de los discípulos de Jesucristo. Bueno, seguimos viendo otros testimonios que a mí me gustan porque hoy, repito, tenemos más testimonios todavía que en aquellos tiempos. Ellos vieron el Espíritu Santo, escucharon de la Escritura, vieron a los 120 discípulos hablando de la resurrección de Cristo. Hoy tenemos todavía más testigos. ¿Por qué? Por supuesto tenemos, repito, millones y millones de personas que se han convertido a Jesucristo. Pero además, yendo directamente a la Escritura, tenemos a los discípulos incrédulos. Ahorita uno ve y sí, Pedro predicó tremendamente. Y los apóstoles estaban con él. Y muchos hermanos. Pero esos apóstoles que predicaron
esa misma noche en que Cristo murió, todos ellos huyeron. Gente que cuando vio que había problemas, salieron corriendo toditos. Cuando Pedro vio que lo podían matar por estar con Jesucristo, no, 3 veces negó a Jesucristo en una noche, y dice la Biblia que incluso juró y maldijo. Yo no me imagino cómo Pedro se sintió después de eso, cuando dice que se entristeció en gran manera, lloró amargamente. Pero esa gente salió corriendo. Y Jesús estaba vivo. Salió corriendo para que no los mataran con Jesús que iban a matar, entre comillas. De hecho, sí, lo mataron. Pero salieron corriendo por eso. Y ahora los vemos predicando del Evangelio de Cristo. Salieron corriendo, ahora están predicando de ese mismo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos en un principio no creían en la resurrección. Y si usted ve la Biblia, en los Evangelios, las mujeres iban a la tumba a llevar especias para ungir el cuerpo de Jesús. No porque querían verlo resucitado. Ellas iban a ungirlo. De hecho, ellas se preguntan, ¿y quién nos va a rodar la piedra? Era una piedra de cientos de kilos, tal vez toneladas, que habían puesto en la tumba de Jesús para taparla. Entonces, eran incrédulos y ahora están predicando. Y más aún, la historia nos cuenta cómo ellos fueron martirizados, toditos. Los apóstoles fueron martirizados. El único que sobrevivió al martirio fue Juan, que escribió Apocalipsis después. Pero aún así, él fue martirizado. Él fue arrojado a una olla hirviente para que muriera. Y no murió, se levantó. Porque Jesús había dicho que Juan iba a quedar hasta el final. Y lo que Jesús dice, se cumple. Así que estos discípulos que no estaban dispuestos ni siquiera a que los agarraran presos, ahora están predicando y ahora están dispuestos a morir. Obviamente no iban a morir por una mentira. La gente no miente para morir, la gente miente para vivir. No iban a estar predicando una mentira, salieron corriendo. De hecho, Pedro mintió para vivir. Ahora va a estar mintiendo para morir. Y todos los demás con él, evidentemente no. Gente que no creía en la resurrección, ahora la está predicando. Y también nos dice 1 Corintios 15 que no solamente fueron esos 120, sino que realmente más de 500 hermanos, en 1 Corintios 15 del 4 al 6, dice que más de 500 hermanos pudieron ver a Jesucristo resucitado a la vez. Tenemos más de 500 testimonios de gente que vio a Jesucristo resucitado. Otro testimonio interesante, otro testigo son las mujeres. Esto es muy llamativo porque usted sabe que en aquellos tiempos las mujeres no eran valoradas realmente en la sociedad, mucho menos como testigos. Entonces, los evangelistas, si hubieran querido instaurar una mentira de que vieron a Jesús resucitado, lo último que hubiera hecho un judío era poner a una mujer como testigo. Pero ¿por qué entonces todos los evangelios narran que las mujeres fueron las que primero vieron a Jesucristo resucitado? Sencillamente porque así sucedieron las cosas. Los evangelistas no mintieron, dijeron la verdad. Si a ti te gusta creer que la mujer no tiene valor para dar testimonio, bueno, allá tú. Pero las cosas son así. Ellas fueron las primeras en verlo. Entonces, que los evangelistas pusieran a las mujeres como primer testimonio de la resurrección de Jesús, eso nos da más testimonio de que no es un hecho inventado, es un hecho cierto, es una historia narrada de lo que sucedió. Y el último testimonio que quiero citar, el último testigo, son las incongruencias de los mentirosos. Esto es muy interesante, amigos y hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque en la historia muchos han querido negar la resurrección de Jesús. De hecho, ya les he dicho que todo nuestro fundamento, todo el fundamento del cristianismo está en la resurrección de Cristo. Si eso no existió,
el cristianismo no tiene ninguna base y Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Pero gracias a Dios que sí existió. Por eso podemos estar tranquilos. Y repito, la gente, por amor al pecado, sencillamente por amor al pecado, no han querido creer que la resurrección fue verdad y se han inventado cualquier cantidad de historias, de excusas ilógicas, intentando demostrar que la resurrección no existió. Por ejemplo, en los años 1600, alguien dijo que Jesús no murió. Jesús no murió, sino que él quedó en estado catatónico, dicen que desmayado o casi en coma. Y entonces cuando él estaba en la tumba, él se sanó y salió y los discípulos lo vieron y creyeron que había muerto y resucitado. Así de fácil, ¿no? Pero vean lo ilógico de este argumento. Primero, los romanos eran expertos en muerte, de hecho. Y a Jesús ni siquiera tuvieron que quebrarle las piernas porque ya estaba muerto. Y ellos mismos, aparte de que lo crucificaron, también atravesaron una lanza por el costado, por la cual brotó sangre y agua. Pero los romanos dicen, está muerto, ya no hace falta quebrarle las piernas. Entonces, ese Jesús crucificado, atravesado con una lanza, cuando lo entierran, ellos los amarraban con unos lienzos y dice la Biblia en Juan que a él le pusieron alrededor de 45 kilos de especias para preservar el cuerpo. 45 kilos ahí amarrado él, incluida la cara, les amarraban la cara también. Entonces lo entierran. Y según este argumento de que él no murió, sino que se levantó, dice que él tuvo que, después de 3 días, sin agua ni comida, y desangrado, y con todo el cuerpo destrozado, él se levanta, aparte que tiene todo ese peso encima, él se levanta, y aparte, por cierto, dobla las cobijas y le deja bien acomodaditas en la tumba donde está acostada. Luego, con los pies destrozados y todo destrozado, todo maltrecho, medio muerto, él va y rueda la piedra. Luego vence a los soldados, dice esta falacia, esta historia terrible de que Jesús no murió. Vence a los soldados y camina varios kilómetros con los pies destrozados y se presenta ante los discípulos de manera que parece que resucitó. Y radiante, que ellos dicen, oye, sí, resucitó. Además, con los pies destrozados, igualmente entra a una casa donde los discípulos están encerrados, los saluda, luego se retira a una velocidad tal que los discípulos no pueden alcanzarlo, ¿no? O sea, y así anduvo. De hecho, caminó hacia Emaús varios kilómetros, también con los otros discípulos. Total que un hombre totalmente destrozado hace todas estas cosas. ¿Qué mente racional puede creer en esto? Me quedo realmente sin palabras. Es una cantidad de barbaridades que hay que creer para pensar que esto realmente pasó. Jesús murió, Jesús realmente murió y Jesús resucitó. Otra falacia, otra falsa historia que han dicho algunos, que hubo un impostor que se hizo pasar por Jesús y que decía, sí, yo soy Jesús, y la gente le creyó, pero que él no resucitó, sino que era un impostor. Ese Jesús tuvo que crucificarse para mostrar que tenía los huecos en las manos y en el costado y en los pies. Ese Jesús igualmente tuvo que atravesar las paredes para presentarse ante los discípulos y luego igualmente atravesar las paredes para desaparecer. Y ese Jesús tuvo también que ascender al cielo. ¿Cómo va a ser esto un impostor? Realmente no tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque para que usted vea la ilógica
O sea, la lógica es inexistente en estos argumentos. Y usted se pregunte, ¿qué argumento usted puede estar diciendo hoy por el cual usted cree que Jesús no resucitó? Estos son algunos de los más famosos, por eso los estoy citando. Otros dicen, no, él no resucitó, es que se equivocaron de tumba. Y mire, vea, las mujeres vieron dónde sepultaron a Jesús. Cuando ellas fueron a llevar las especias, ellas sabían a dónde ir. Los judíos sabían dónde enterraron a Jesús. Ellos le pidieron a Pilato que la sellaran y que pusieran guardias. Y los guardias, por supuesto, sabían dónde estaba Jesús. Entonces, si los discípulos decían Jesús resucitó, los judíos solo tienen que decir, no, es que se equivocaron de tumba, Jesús está aquí, véanlo. El problema que tienen los judíos y que tiene todo el mundo y que tiene hoy la gente que rechaza a Jesús es que la tumba estaba vacía. O sea, ya de por sí el argumento de la tumba equivocada es tan ilógico que ni siquiera los mismos judíos que estaban en contra de Jesús intentaron usar ese argumento. Los mismos romanos, los guardias dijeron, mira, resucitó. Y ellos se inventaron ahí algo, pero ellos sabían que la tumba estaba vacía. Los romanos vieron al ángel, los romanos vieron cómo la tumba era removida, los romanos vieron todo eso. Entonces, si ellos mismos no creyeron esas historias, ¿por qué hoy hay gente creyéndolas? Pero los judíos sabían que la tumba estaba vacía y se inventaron la última mentira que les voy a mencionar hoy. Mentiras incongruentes, repito. Mateo cuenta que cuando los romanos le contaron a los judíos acerca de la resurrección, ellos dice que le pagaron una gran suma a los soldados para que dijeran, los discípulos vinieron y robaron su cuerpo en la noche. Y si Pilato se entera, nosotros nos encargamos de él. ¿Qué pasaba con Pilato? ¿Qué más? ¿Qué hubiera pasado con esos guardias si realmente se hubieran dormido? Les tocaba la muerte, porque por su ofensa, por su irresponsabilidad, tenían que morir. Pero entonces si se quedaron dormidos, ¿por qué no murieron? Se preguntaría cualquiera de aquel tiempo. Estos mismos que estaban en Pentecostés, ¿por qué no murieron? Ahí hay algo raro, hay un acto de corrupción. Realmente los discípulos habían amenazado a Pilato, porque Pilato no quería que hubiera más revueltas dentro de Israel, porque ya desde el alto gobierno de Roma, ya él estaba amenazado. No le convenía que hubiera revueltas. Y si él se ocupaba, si él hacía algo a los soldados, y los soldados podían decir la verdad, iba a ser un desastre. Entonces, Pilato dijo, déjalo tranquilo. Pero que ellos estén vivos, les dice a la gente, ciertamente ahí hubo un acto de corrupción. Eso es mentira, lo que están diciendo es mentira, porque estarían muertos. Así que vean que todos estos argumentos son incongruentes, nada tiene sentido. Repito, los judíos afirmaban con todo que la tumba estaba vacía. Lo que ellos no querían afirmar no querían confesar era que Jesús había resucitado. Qué terrible, ¿no? Ahora, todos estos argumentos y muchos otros que hoy no voy a mencionar, que usted escuchará y de repente le pregunto a usted, ¿hay en su cabeza, en su mente, algún argumento por el cual usted diga que Jesús no resucitó? Si usted quiere, busque la lógica y usted verá que no, realmente no hay lógica. Pero ¿por qué rechazamos la resurrección de Jesús? Por amor al pecado. Y si usted hoy rechaza la resurrección, yo le pregunto, si usted comprobara que la resurrección es real, que de hecho lo es, pero si usted comprueba, ¿en qué afectaría eso su vida? Toda persona rechaza a Cristo por amor a algún pecado. Y a mí me lo han dicho muchas veces. Es que a mí me gusta la rumba, es que a mí me gustan las mujeres, es que a mí me gusta esto o aquello. Ese pecado lo han tomado como un ídolo de tal manera que
se han tapado los ojos y dicen, no quiero saber de la resurrección, me voy a inventar algo, me voy a inventar algo. Y eso es, repito, aquí hemos visto algunas de esas mentiras inventadas. No han querido ver que Jesucristo realmente resucitó. Es terrible, ¿no? Es triste. Es triste que Dios haya venido a este mundo, haya hecho todo lo que hizo, haya dado la prueba máxima de la resurrección y aún así nosotros sigamos empeñados en no creer. Gracias a Dios hoy yo he creído, pero yo también estuve en ese lugar donde por muchos años no quise creer por amor al pecado. Solamente por eso. ¿Qué pecado hoy lo tiene usted amarrado? ¿Qué es eso a lo cual usted no quisiera renunciar si Dios se lo dijera? Si Jesucristo fuera verdad. ¿Qué es eso que usted no quiere soltar? Ese podría ser el ídolo que tiene usted en su vida y que usted ama más que Dios. Medite en eso. Entonces, ¿qué quiero yo que recordemos de esto? Hoy terminaremos con el estudio de la resurrección. Pero quiero que usted recuerde dos cosas de la resurrección. La primera, tenemos testimonios más que suficientes para creer en la resurrección de Jesús. Incluso los intentos por refutarla nos revelan que el hecho es tan veraz que no hay manera lógica de refutar la resurrección. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, tenemos los testigos que estuvieron en Pentecostés, tenemos otro un montón de testigos, más de 500 testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Tenemos a las mujeres, gloria a Dios por las mujeres, y gloria a Dios porque fueron ellas las primeras que vieron a Jesús, porque el hecho de que ellas lo hayan visto primero nos resulta a nosotros beneficioso para ver que no fue una invención de hombre, sino que realmente contaron las historias como es. Y tenemos la cantidad de cosas, de teorías inventadas que por ellas mismas demuestran que son falsedades, que no tienen sentido. Y cuando descartamos todas esas falsedades, nos queda una sola. Jesucristo resucitó y dejó la tumba vacía. Así que hoy podemos estar más confiados, más seguros, más tranquilos de que el Evangelio es verdad. Jesucristo resucitó. Alabado sea el Señor por eso. Ese es nuestro fundamento. Y le quiero decir algo más. Jesucristo, Él muere el viernes. Y le voy a explicar algo adicional. Él dijo que iba a morir, iba a estar en la tumba por 3 días y 3 noches. Para los judíos, el hecho de que pasara 1 hora del día, ya ellos lo contaban como un día. Y un día incluye día y noche. Entonces, cuando Él muere el viernes, ya ellos cuentan el viernes. Él pasa el sábado en la tumba, por supuesto, un día más. Y el domingo, recuerden que el domingo para ellos comienza, yo le llamo el 7º día, comienza en lo que nosotros llamamos el sábado a las 7 de la noche, 6 de la noche. Así que Jesús, ya cuando el sábado a las 6 de la noche, ya Él comenzó a parar el domingo. Y pasó la noche. Y Él resucita temprano el domingo. Pero ya para los judíos, eso cuenta como un día. Murió viernes, sábado y domingo. 3 días en la tumba. Así lo cuentan ellos. Por eso se dice 3 días y 3 noches. Entonces, Él termina su obra el sábado. Considere esto. Perdón, Él termina la obra en viernes. Como en el 6º día. Él descansa el 7º día. Pero Él resucita el primer día, el domingo. Y esto, por supuesto, es un paralelo de la creación de Dios. Dios trabajó y creó hasta el día 6º, viernes. Descansó el sábado y el domingo, pues, la semana se repitió. Entonces, Jesucristo, cuando resucita el domingo, Él está sellando una nueva creación. Una nueva creación que no es física, sino espiritual. En 2 Corintios 5, del 7 al 19, 2 Corintios 5, del 7 al 19,
Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando Jesucristo resucita el domingo, Él nos ofrece a nosotros ser parte de su nueva creación. Y esto es una invitación para usted, si aún no ha creído en Cristo. Usted hoy puede ser más que solo una creación de Dios en lo físico. Usted puede ser una creación en lo espiritual, un hijo de Dios, una nueva creación, una nueva criatura, que ya lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Usted comienza una nueva vida, así como Cristo resucitó. Usted puede también levantarse de los muertos, muerto por el pecado, y vivir una nueva vida. Y cuando Jesús resucita, Él se sienta a descansar. Dice la Biblia que Él se sentó, Él llegó a la presencia de Dios y se sentó. Él ahora, como Él descansa, Él dejó de trabajar, nosotros tenemos descanso en Él. Jesucristo nos ofrece descanso espiritual. Nos ha hecho nuevas criaturas y nos ofrece descanso espiritual. ¡Qué bendición! A veces yo me quedo realmente sin palabras porque son bendiciones tan grandes que nosotros parece que o las ignoramos o no podemos llegar a contemplarlas en toda su magnitud. Pero Jesucristo es nuestro descanso. Por eso ya no ofrecemos sacrificios, por eso podemos estar tranquilos de que Jesucristo pagó completamente. Cuando Él resucitó, Él demostró que realmente el pago estaba hecho. Como Él dijo, consumado es, el Padre está satisfecho. Nosotros hoy podemos encontrar ese descanso en Él y estar seguros de que somos hechos hijos de Dios, familia de Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Y qué nos queda? Lo único que nos queda es seguir proclamando esta verdad a los demás. Así como yo lo hago hoy, cada uno de ustedes, y yo por supuesto, tenemos que seguir proclamando a otros que Jesucristo resucitó y nos está ofreciendo vida nueva. Nuestra vida está en Jesús. Tenemos vida en Jesús. Jesucristo resucitó. Todo aquel que crea en Él resucitará con Él. Porque Él vive, nosotros viviremos. Testimonios de que Él resucitó hay más que suficientes. Creámoslo, vivamos por ellos, vivamos por Cristo. Oremos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad de leer y meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por esos testigos que tú dejaste para que nosotros creyéramos hoy. Como dice tu palabra, tú nunca te has dejado sin testimonios, siempre has estado hablando. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Gracias por tu palabra que nos dejaste escrita para que conociéramos todas estas cosas y hoy te creyéramos. Señor, que seamos moldeados a la imagen de Cristo, que seamos convencidos cada día más de esta verdadera buena noticia y pues que así te seamos cada día más agradables. Aquel que aún no te conoce, llámalo, convéncelo, Dios, que él entienda que la resurrección es verdad. Muévelo en esta hora a confesarte como Señor y Salvador. Te lo ruego, porque te necesitan y que nosotros, los que ya te hemos conocido, sigamos proclamando el Evangelio de la resurrección de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. De verdad nos regocijamos, nos sentimos contentos escuchando la palabra del Señor. Espero en Dios que la palabra haya servido y sirva para ayudarle en las diferentes circunstancias que nos toca vivir, a usted y a mí, y que podamos nosotros centrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere lo mejor, indiscutiblemente,
todo va a depender de nosotros, de la disposición que tengamos nosotros para que Dios logre conseguir en nosotros lo que Él quiere. Ahora quisiera, para concluir, que me acompañe en una oración para terminar este servicio y no sin antes dar las gracias a todos los medios de comunicación que permiten que este culto pueda salir al aire y pueda estar en sus casas y donde quiera que usted se consiga en este momento. Me acompaña a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que hemos tenido de realizar culto a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y queremos pedirte, Señor, que tu palabra expuesta en este día obre, Señor, en nosotros para que permita regenerarnos, para que permita, Señor, que podamos ser cada día un poco más parecido a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, en las diferentes circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos difíciles de pandemia. Te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos que han pasado por situaciones difíciles porque han perdido amigos y familiares y sabemos lo triste que pueden estar en este momento. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los consuele. Te pido también, Señor, que nos bendigas, que bendigas a la Iglesia Bautista Central y que bendigas a todas y cada una de las congregaciones, Señor, que están esparcidas por el mundo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.